Hola amigos, amigas, bienvenidas a una charla nueva aquí en Queleo Forestal. Un aplauso para ustedes que llegaron hoy día. Hace calor afuera. Vamos a sacar los lentes, era para la taquilla nomás. ¿Ah? Con Dalurrín ahí con lentes oscuros como estrella de rock, en un lugar cerrado con lentes oscuros, ¿no? Hoy día vamos a hablar de estos dos libros. Dead Kennedys, Fresh Fruit for Rotting Vegetables, los primeros años de Dead Kennedys, un libro que se dedica a explorar lo que pasó en el origen de la banda y su primer LP. Y Lou Reed, Catálogo Irracional, Ignacio, Juliá se dice, ¿no? Juliá, perfecto. Todos ellos, estos dos libros editados por Santiago Ander, y tenemos aquí dos invitadas. La primera, María José Viragallo, me permite mostrar un libro ya antiguo tuyo, que todavía está acá. Mira, está firmado, ¿eh? María José Viragallo, ella es escritora, ha publicado novelas como Verano Robado, Memory Motel, Cosas que nunca te dije, Música ligera, Disco duro, participó en MP3 también, Porotos Granados, Junta de Vecinas, Los mejores cuentos chilenos del siglo XXI, Textos de frontera, etcétera, 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 ¿no? Una artista ya reconocida, también aquí amiga de la casa, ha estado con nosotros varias veces. Busquen, ¿hay más libros de María José Viragallo? Cosas que nunca te dije. Pero eso me lo dijiste ahora. Ya, okay. Hay libros de ella. Acá también está el último poemario de Melina Rapimán, Cabaret, ¿no? Ella es ilustradora, diseñadora de vestuario, poeta, ¿no? Performista y también amiga de la casa, acá, bienvenida. Bueno, con ellas vamos a introducirnos en estos dos momentos de la historia del punk y de la música rock. Después también ustedes pueden participar con preguntas. Vamos a ir leyendo fragmentos de los libros, vamos a ir conversando, dialogando. ¿Les parece? Una conversación muy relajada en esta tarde de sábado. Afuera hace un poco de calor, aquí está un poco más temperado, por eso yo todavía estoy acá pero a medida que avance la conversación me iré desnudando, cosa que espero no vean ustedes. ¿Ya? Y estamos tomando, ocultas aquí, agua mineral, pero con cerveza. ¡Salud! A los que están acá. Bien, ok. Voy a comenzar leyendo un fragmento breve de ambos libros para que entremos en discusión, ¿no? En conversación. Dice así en el libro de Dead Kennedys, ¿no? La conmoción de escuchar a Dead Kennedys, al menos fuera de San Francisco, tiene que reconciliarse con este contexto único. Lo que hizo que California Over Alice y Holiday en Camboya sonaran más estridentes, sarcásticos y más rencorosos en su música que los hijos de Lydon y Strummer fue el resultado de una escena en gran medida sellada a la mirada exterior, en la que el ímpetu por superarse, rendir más y salirse de la norma estaba en el extranjero. Un poco lo que hacen los músicos y músicas chilenos, ¿no? Estamos tan cerrados en Chile que tenemos que hacer cosas que no se parezcan a otras cosas para conquistar otras latitudes. Este es un libro escrito por Alex Ogg, ¿no es cierto? Una traducción de Santiago Ander, ¿no? Sí. Directamente para Chilito. ¿Estaba este libro editado en español? No. Aquí estoy hablando con Don Ander, Don Santiago está arriba, pero Don Ander acá está. Sí, no, primera vez que se traduce. Ah, mira, Sí. excelente. Sí, yo lo encontré en portugués. Lo encontraste en Sí, la calle sí. en un... Lo leí en portugués y dije, no, hay que traerlo. Hay que leerlo, perfecto. Y acá está Lou Reed, Catálogo Irracional, de Ignacio Juliá, dice así. Dice así. Provengo de escuelas públicas en Brooklyn y Long Island, y desde entonces he odiado toda forma de educación y autoridad. Anotaba en su primera antología de letras, Between Thought and Expression, de Lou Reed, ¿no? Esta es una de las razones por las que me libré del ejército. Les dije que si me daban una pistola dispararía contra cualquiera a la vista. En ese momento tomaba Placidils de 750 miligramos y competía en ser declarado inútil para el servicio con una drag queen y un adicto. Fue lo único para lo que sirvió el tratamiento con electroshocks. Así cita Ignacio Juliá un fragmento de un texto de Lou Reed. Yo les quiero preguntar primero, ¿por qué te gusta de Lou Reed? ¿Por qué cuando te invitamos dijiste, oh, Lou Reed yo quiero? Porque para mí es como, lo pusiste hoy día, ¿no? Hablar de él es como estar un poco con él. Ajá. Después también a Melina. ¿Por qué el punk? ¿Por qué te gusta el punk? ¿Por qué esta estética del Kennedy, qué sé yo, para comenzar la conversación? Bueno, gracias por la invitación. En realidad yo creo que primero el sueño de todo fan es poder hablar de su ídolo, digamos, porque ser fan también es un estado bastante solitario, como tener fiebre en la casa
y pasarla solo. Entonces, a mí me dicen Lou Reed y yo digo, qué bueno, al tiro, me voy a encontrar con otras personas que comparten yo creo que es una admiración, una devoción. Yo justamente estaba leyendo el libro de Mariana Enríquez sobre Sued, donde también ella rescata el fanatismo de las fans mujeres hacia un rockero hombre, y a mí es imposible no hablar desde ese lugar. Yo creo que Lou Reed me pareció siempre, desde que lo conocí, conocí su música en los años, a fines de los 80, en Tongoy, entró a una casa donde había pura gente vestida de negro escuchando All Tomorrow's Parties de Velvet Underground, y dije, no, ellos son mis amigos. Primero dije, ¿qué es esta música tan increíble, tan misteriosa, tan rara, tan oscura, en medio de Tongoy en verano, donde lo que se destilaba era más la psicodelia, qué sé yo, el hippismo? Y me metí en esa, yo siempre digo, abrí esa puerta, me metí en esa cabaña y no salí nunca más. Entonces, hasta hoy día. Entonces, y me gustó, por supuesto, Velvet, por supuesto, Lou Reed, y me fue gustando cada vez más Lou Reed a medida que vi cómo él envejecía. Porque lo peor, o sea, el reto de una estrella de rock es saber envejecer. Y él creo que supo transformarse en un hombre que a los 70 años me parecía fenomenal. O sea, entiendo perfectamente que Laurie Anderson haya decidido pasar los últimos 20 años de su vida con él. Y ya en lo personal te puedo decir que he visto a Lou Reed en persona, nunca lo vi tocar, cuando vino a Chile yo no estaba en Chile, pero me lo he cruzado 2 veces por casualidad en mi vida. En la calle, sí. En Nueva York, cuando yo vivía en Nueva York. Y primero presentando las 2 veces en el cine. Yo también soy cinéfila, entonces... ¿Y recuerdas qué películas eran las que...? Recuerdo todo. O sea, no, ese es el problema de los fans, que como que el mundo se detiene. Y la primera película era una película mira, porque él es muy de nicho, y bueno, en el Anthology Film Archive, que es un cine, es una cineteca de cine de culto, de terror, de autores raro, experimental, que está en Ellis Village, que sobrevive a todo, digamos, a todo lo que ha pasado, y era la presentación de una película de Asia Argento. Ah, perfecto. La hija de Argento, justamente, del cineasta italiana, que hizo una película muy buena de una niña. De una niña. Es terrible esa película. Que está adaptada de la novela de G.T. Leroy, The Heart is Deceitful Above All Things. Una novela de culto que nunca se supo que G.T. Leroy le había escrito, ¿no? En fin, yo fui solo porque quería ver la película, porque me gustaba el libro, y vi el que presentaba la película, se para ahí, era Lou Reed, claro. Y además que no aparecía en ningún lugar, nada, estaba ahí, porque él era muy así, creo yo. Sí. Es como el que cacha, el que está, yo voy. Y la segunda, ahí lo escuché nomás y dije, fenomenal. Y la segunda vez me lo encontré literalmente detrás de la butaca. Yo estaba viendo una película de Jean Renoir, en blanco y negro, una película de los años 40, francesa, en Film Forum, que es otro lugar y estaba él sentado atrás, en la fila de atrás. Estaba moviendo el asiento. Lo típico, como esa cuenta nerviosa que después el asiento en el cine y tú miráis feo, ¿no? Es que estaba con Laurie Anderson atrás y yo no quería mirar hacia adelante, yo quería mirar hacia atrás. Tenías Entonces, otra película ahí. Me tuve que bancar la película de Renoir sabiendo que Lou Reed estaba atrás y yo estaba así. Es como cuando esa gente que va al cine y se sienta al lado tu héroe, tu heroína, y uno no se puede concentrar en la película, ¿no? No me pude concentrar en la película. Piensen en ustedes cada uno su héroe, heroína del arte, ¿no es cierto? Al lado tuyo. Y tú no puedes hablar porque estamos en la función, si no uno podría meter algo en la cuchara, aunque se enojaran un poco. Y por supuesto que no me iba a acercar a decirle, oye, te amo. Además que él era un poco gruñón, ¿no? Hay que decirlo. ¿Quién era? Exacto. El primer capítulo del libro es Lou Reed, es un gilipollas. Así que ¿no? Esa es mi historia. Perfecto. Melina, ¿qué pasa con el punk, con Dead Kennedy? ¿Alguna cosa que nos puedas contar así parecida a un acercamiento? ¿Fuiste al cine con Yellow Biafra? Sí. No. Con el punk me pasa que empecé muy chica a escuchar punk, como de adolescente, y siempre como que me gustó
como todo lo que produce el punk alrededor, porque no es solo, no hay solo música, y también eso se refleja en el libro harto, no es solo la música, ni los 2 o 3 acordes que puedan haber en el punk, ni no saber mucho de tocar instrumentos, que es como de lo que se habla también harto en el libro, sino que es un estilo de vida que está súper ligado también a lo artístico, ¿no? El tema de los fanzines es importante, todo lo relacionado con el hacerlo uno, porque tengo ganas, ¿no? Tengo ganas de hacer algo y entonces voy y lo hago, como sea. Entonces, me visto como quiero, yo hago mi ropa, hago mis propias revistas, hago mi propia música, aunque no sepa tocar ningún instrumento. Esa cosa del funk ha sido súper importante en mi vida en general. Y habla el libro de eso también, como de todo lo que hay arrobando Claro, que no es solo la música, que es más que música. que es más que la música. Qué interesante, miren, en el libro de Kennedy hay una cita de Lou Reed. Es muy bonito, es como que dialogan de algún modo. En ambos casos, los autores, Alex Ogg e Ignacio Juliá, conocieron, entrevistaron directamente a las personas, aunque Alex Ogg reconoce no haber visto nunca a Dead Kennedy en vivo, pero sí vio muchos videos que le prestó a alguien que lo grabó todos. Pero él sí entrevistó a la banda, ya podemos hablar un poco de eso, pero Juliá era como amigo de Lou Reed, ¿no es cierto? Hay un diálogo de Juliá con Lou Reed a través de todo el libro, y como tú bien dices, dice en un momento que este tipo es un gilipollas, y dice acá: confieso que fue la biografía más difícil que he escrito, me explicó Bockris. Bockris es un gran tipo que ha escrito biografías de grandes artistas del rock mundial. Dice: confieso que fue la biografía más difícil que he escrito, me explicó Bockris en el 97 cuando le visité en su apartamento del West Village. Me lancé por la misma razón que escribí mis otros libros, porque siento el deseo de celebrar a esa persona, su trabajo y su habilidad para realizarlo. Todos mis sujetos tienen en común que su imagen es muy distinta a como son ellos en realidad, y que esta la distancia de ciertas personas de la misma forma que atrae a otras. En mis biografías de Andy Warhol o Keith Richards llegué a conocerlos. Ves que Richards es esencialmente una buena persona que no ha luchado para sobrevivir, perdón. Pero con Lou Reed ocurrió que cuando llegué al final me gustó menos que al principio. Fue muy decepcionante. No se lo deseo a ningún biógrafo. Es algo desafortunado que suele ocurrir cuando abres la puerta de una habitación oscura. Nunca sabes qué vas a encontrar. Es interesante, Sí. pero después hay un diálogo, eso es lo que dice Bockris, pero Juliá dice otra cosa nomás, ¿no? Claro, es que Julia hace un recorrido que es súper, es bonito porque empieza como periodista musical. Bueno, él es uno de los fundadores de Rock Deluxe y ha trabajado en muchos medios de música desde los años 80, 70, 80 en España. Como periodista de música, fan, conoce primero la música, va a verlo a Holanda el año, en mediados de los 70, se engancha, va a todos los recitales y se vuelve fan de la música. Y logra el sueño del fan, que es además hacerse conocido o amigo. Claro, va tanto que empiezan a reconocerlo, ¿no? Lo empiezan a reconocer y se acerca y terminan comiendo juntos, conversando. Y lo que él hace al final, también en los homenajes póstumos que le han hecho a Lou Reed, él es invitado él es parte del clan Lou Reed, que no es tan grande. O sea, es un grupo de seguidores. Lou Reed escogía con pinza a los periodistas que podían ser, de hecho le cargaba a la prensa, que merecían, por así decirlo, ser su amigo. O sea, que no lo jodiera, que, en fin, que hablara de música y no hablara de tonteras, de farándula, ¿me entiendes? Que es como lo que pena a todas las estrellas de rock, que empiecen a hablar de su vida privada. Lo típico. Entonces, no, lo Por típico. lugares comunes, ¿no? Sí, pues la vida privada de Lou Reed, como tú dices, es como, está llena de huec, pero moralmente, pero eso no le interesa a Julia. Le interesa, y lo que hace en este libro, que es súper interesante, es escribe una biografía de Lou Reed en orden cronológico a través de un cancionero. Es un gran cancionero, entonces va desde los Velvet hasta The Raven, antes de morir,
y a través de las canciones lee al personaje. Es un tremendo trabajo y para mí es casi un ensayo lo que él ha hecho, más que una biografía. Pero es interesante porque él al principio no empieza a leer y dice, va a ir como disco por disco, va canción por canción de ciertos discos, se salta algunos otros, Sí. y por supuesto Santiago Ander, como es en editorial de música, hay un código QR que tú puedes conectarte con ese QR y mientras vas leyendo el libro vas escuchando en el orden exacto las canciones en ambos libros, ¿no es cierto? En este caso está todo el disco de Kennedy y acá están todos los álbumes con las canciones, entonces te da una visión panorámica muy interesante lo que hizo ahí este escritor europeo, ¿no? Sí. Melina, algo parecido a lo que hablábamos de Lou Reed acá, que era un tipo que era un poco hosco, pero pareciera que cuando uno entraba en él, había un tipo amoroso, deseoso de cariño. Hay una serie de contradicciones en la figura de Lou Reed que son súper interesantes. Algo pasa en el libro de Dead Kennedys también, ¿no? Estas disputas internas, que en el libro las evidencia de manera incluso un poco cómica. Llama mucho la atención de que claro, yo siento que el libro está como dividido un poco en dos, ¿no? Primero son entrevistas o citas de gente que conoció a Dead Kennedys o a ellos mismos. Y entonces, claro, en un momento es como medio caótico porque uno dice una cosa y el otro dice otra cosa totalmente contraria. Y es como, ya, pero... y eso es entretenido. Y después la segunda parte ya es como Dead Kennedy ya como la banda que termina siendo. Y cómo producen el disco, parece que ahí se dedica más a ver cómo Claro, se eso es como más técnico, pero los primeros capítulos son así como de dimes y diretes y cagüín ahí. Claro, hay cosas que dice uno, dice, bueno, yo hice esto, y él dice, pero ¿por qué dice eso si fui yo el que hizo eso? No, claro. Nadie me reconoce lo que yo hago. Entonces, es una disputa al principio. Claro, que el otro autor dice, no, pero si él no hizo nada, si en realidad nunca le da los créditos a yo nadie. tengo unos papeles que acreditan que yo... Entonces, es muy gracioso ver esa, y triste un poco la desintegración de alguien que crearon cosas juntos y juntas. Dice así, ¿no? Y así comenzó Dead Kennedys. Incluso hoy en día la visión de su nombre puede provocar un ataque de apoplejía a los no iniciados. Fue elegido para simbolizar el fin del sueño americano y el comienzo del declive y la caída del imperio americano. Un mito consagrado en el destino del clan Kennedy. Para la mayoría de los estadounidenses, su invocación fue y es aún un acto de sacrilegio. Más que jugar a los consensos punk, fue además una afrenta específica a los liberales de la corriente principal del Partido Demócrata. Un buen comienzo. No, eso es bien interesante porque de pronto uno, como vive en otro país, en realidad no te importa tanto, cómo fueron censurados solamente por llevar el nombre de Dead Kennedys, y entonces tenían nombres que eran paralelos para poder ir a tocatas. Porque en algunos lados era prohibido, no podían, ya solo de ver el nombre, ya como que estaba vetado. Sí. Y entonces tienen estos nombres paralelos, y finalmente, también por lo mismo, comienzan a hacerse conocidos porque se llaman como se llaman. Sí. Oye, una cosa también interesante que pasa en ambos libros es cómo van estas entrevistas, como tú dices, van construyendo un personaje a través de la música, cómo trabajan, ¿no es cierto? Y vemos formas distintas de acercamiento acá. Yo no sé si, María José, tú tienes algo que quieras leer, algún fragmento del libro que te gustaría, ¿no? ¿Del libro O lo que quieras, o de porque una letra? Vi que tenías cosas por ahí, por Sí. eso te pregunto. Bueno. Para que después no te vayas como no alcancé a leer, no se me olvidó. Si quieres leer. Es que al final voy a leer algo de Lou Reed, perfecto. de Lou Reed mismo. Ok. ¿Sabes qué es lo que es interesante? Estaba pensando un poco en lo que tú decías, que en el fondo todos los libros, todas las buenas biografías las biografías no convencionales del rock, y es porque Julia lo dice, yo no voy a escribir una biografía académica seria de Lou Reed, tipo nació hiperdocumentada, así, Que ya hay, 500 páginas. existen, Existe una muy buena hay un periodista inglés que el nombre, no me acuerdo el nombre, creo, pero también cuando él murió en 2013 empezaron a salir biografías no autorizadas donde quería mostrar el lado oscuro de Lou Reed. que se lo acuerdo que ya es evidente, está en sus letras incluso. Exacto. No es nada oculto ahí. No, es que era como justo el lado de la Sí. feminista, entonces era como el maltratador de mujeres, el no sé qué, y Laurie Anderson así como, por favor,
O sea, bueno, y lo que hace Julia, que creo que, me imagino que lo hace igual Alex, que es como, Julia lo dice, es hacer una biografía subjetiva, ¿ya? Desde el fan y desde el gusto y muy libre en la estructura. Entonces por eso él se agarra a las canciones. Y toda biografía subjetiva es también, creo yo, una biografía. Para mí fue muy heavy leer el libro de Julia porque me di cuenta que era la biografía de una estrella de rock desde los 70 al 2000, de una ciudad que cambió y murió, de una cultura indie que ya no es la misma, y de una cultura indie rock que yo creo que los Dead Kennedy igual son herederos, por supuesto, de los Velvet y de la cultura post-punk. Los veo a ellos, veo a The National en esa época. ¿Cómo se llama el grupo de New Jersey? Se me fue. El trío, la Karen O. Ya. Esos son más nuevos, sí. Yo me acuerdo. Sí, claro, todos son tributarios de. Sí. Pero de pronto uno piensa, esa cultura, por eso quiero leer el libro, de repente se acabó, ¿cachai? O sea, ahora estamos en Bad Bunny, en la cultura del hip hop. ¿Qué pasó ¿cachai? ¿Qué pasó con eso? Entonces, estas biografías son como casi obituarios. Bueno, bueno, es loco porque, bueno, están vistos desde distintos lugares. El libro de Dead Kennedy efectivamente no es así, sino que va cronológico. Es cronológico desde cómo se arma la banda y después cómo se arma el disco, ¿cierto? Pero sacaron poquitos discos, ¿verdad? ¿Sacaron cuánto? ¿4 discos? ¿6 discos? 4. Sí, 4, que el último es el Falkenkreis. Sí. Falkenkreis es el último, Sí. pero este es el primero que fue muy impactante. Claro, que es el más impactante. Pero lo entretenido es, o sea, me acordé pensando en la ciudad también, de que ellos están en otro lugar, donde no está pasando. Están en California. Están en California, o sea, unas bandas punk, como en este lugar En el donde, calor. en el calor, ¿cachai? Como, y están ¿Y nunca garaje viajaron de a este lugar. California? O sea, Sí, pues sí viajaron. Ya, pero Si vivieron viajan ahí. y hacen también la gira, y las giras son las que les van a hacer conocidos. Pero también habla de la ciudad. Como que la ciudad también es importante para la música. Exacto. Sí, una cosa que me llamó la atención a mí, que justamente es parte de lo que tú decías, que Alex Och también comienza el libro diciendo, oye, yo entrevisté a estos gallos puro atados, no me querían hacer entrevistas, después que lo ponga ahí. Se demoró mucho tiempo. Se demoró muchos años porque No, al se revés ponen de acuerdo. de Lou Reed, que dice yo voy a hacer una cosa Sí. más subjetiva, este tipo tuvo que hacer un esfuerzo para este libro. Y pide Ellos lo disculpas, querían. ¿no? Y además que están peleados, entonces te fijas, por eso que dice uno una cosa, el otro le Claro. inventa la anterior, entonces Claro. parece que fue un libro muy difícil de hacer para él, la pasó mal. Un poco. Ya. Pide, en la introducción habla un poco de eso, ¿no? Y además, igual lo heavy de estos libros es que, a ver, ¿cómo decirlo? El fan, si uno se queda siendo fan y no conoce a las bandas, o a la estrella, al cantante, uno se queda en la gloria. O la idealiza, ¿no? Y la idealiza. Y lo que dice Julia es que Lou Reed, o sea, ¿ustedes se imaginarían que Lou Reed era un hombre frustrado? Que sentía que le había ido más o menos en el rock, que vivía con cierta mixed feeling, ¿cachai? Sí. Como, pucha, no fue Bowie, ¿ya? Como no fue Bob Dylan, es súper importante, pero él en Estados Unidos, dice Julia, que nunca se sintió realmente valorado como se supone que debía ser. Nunca sintió que la hizo. Siempre estaba como. ¿y podéis creer que, o sea, si Lou Reed cree que no la hizo, ¿qué le Claro, ¿qué hacía discos, decía este disco es maravilloso, nadie Claro, lo tocó, sí. se molestaba. Es que es heavy. A mí Sí. me impresiona porque es como tan triste en el fondo. Sí, pero eso es una percepción, claro, personal. Sí. El tipo era un artista mundial, pero él seguía siendo como, pucha, no la ha hecho. Y Sí, siempre exacto. estuvo como entrampado con los Velvet, después se pelea con Andy Warhol, Sí. que era su mentor y era todo. Después tuvo discos altos y bajos. Entonces es una carrera súper aperrada, yo encuentro que duró mucho. Igual los Dead Kennedy, yo creo que es como esas bandas que al final tú decís te peleás y todo, porque Lou Reed también se peleó con John Cale, pero al final Sí. siguió, persistió. Pero es fácil como
No, o sea, yo creo que debe ser, o sea, pensando en la vida de uno, Sí. ahora así como artista, y es como que todo el rato que A los como, 50 ya está. como que ya Estoy chao. peleando. Te vaya a dormir. Netflix Netflix te vaya a detalle, o sea, me imagino que ir Sí. en una gira donde estáis tocando en bares de mala muerte, donde te tienes que cambiar el nombre, donde no sé Exacto. qué. Debe ser complejo Sí. también todo el rato. Bueno, todos tenemos lados, yo estoy tomando agua y cerveza, entonces como que todos tenemos esa dualidad, ¿no? Mixed feeling. Oye, dice así, RCA, más conocida en Chile como la RCA, acompaña el LP, uno de los LP de Lou Reed, que envía a la prensa con una hoja promocional. Y Lou Reed escribe ese pequeño currículum que aprovecho de leerlo porque ahí nos da una claridad en cómo se veía él a sí mismo o cómo quería que lo viesen también, porque hay un juego dialéctico de que también yo muestro ciertas cosas. 1. Tocó en Long Island en bandas de rufianes en las que había peleas. 2. Asistió a distintas escuelas, siempre estuvo en bandas. Pasha and the Prophets, LA and the Eldorados. 3. Expulsado del ROTC, adiestramiento militar universitario, por amenazar con dispararle a un oficial. 4. Rechazado por el ejército, considerado no apto mentalmente. 5. Trabajó como compositor y fue rechazado. 6. Trabajó con Warhol y Velvet Underground a lo largo de varias formaciones y ayudó a crear el criterio entorno multimedia, también conocido en los felices 60 como psicodelia. 7. Dejó a Warhol, reajustó la banda y finalmente se reajustó a sí mismo. 8. Exilio y mucha reflexión. 9. Litigios y depresión. 10. RCA o RCA, álbum en solitario, satisfacción. Esa era como su propia, Claro. lo que te decía un poco, ¿no? Fíjate que dice Sí, litigios y depresión, o sea, un tipo Exacto. atormentado. sí. Aquí decían que si no hubiera sido ese atormentado, no tendríamos esas escrituras magníficas, porque siempre a nivel lírico es excepcional. Musicalmente podía gustarte, no, impresionante, sí. pero líricamente el tipo es un monstruo. No, es que escribía cuentos, short stories. Claro, Era contaba narrador, historias. era narrador, Claro. era narrador. Entonces, sí. ¿Qué pasa con Kenny del punk, ¿no? Esta cosa más inmediata, porque se dice que también del líder de Dead Kennedys, Yellow Biafra, que también es un tipo con una lírica muy importante. El tipo después se convirtió en una especie de, ¿cómo se llaman estos que leen poesía en vivo o leen cuentos en vivo? ¿Cómo? Spoken, ¿cómo se llama eso? ¿En inglés? Sí, ¿cómo le llaman los gringos? ¿Alguien sabe? No me acuerdo. Pero se dedicó a hacer eso. El spoken word hace... Spoken words, claro, una cosa así. Sí. El tipo se dedicó hace unos años, no sé si siguen eso, pero el tipo era cotizado porque era muy bueno. Ya. Era un tipo medio actor, ¿no? Sí. Con una presencia escénica muy notable. Luis, al revés, un tipo muy serio que daba miedo acercarse a ese. ¿Cómo Sí, pasa ahí? yo tengo la impresión que él igual como que siempre la tuvo un poco clara, en el sentido de que dice, ya vamos a armar esta banda de punk, pero quiero encontrar a personas que sepan tocar. O sea, y ahí empieza ya distinto. Ya ese comienzo es distinto a otras bandas de punk que dicen, pucha, no, yo no conozco, no sé tocar instrumentos, ya, pero toquemos igual, hagamos cualquier cosa. En cambio, él lo que hace es pensar en que tiene que tener por lo menos más de 2 o 3 acordes, y que las letras son súper importantes también. Y entonces hace que esta banda sea distinta a las otras, a pesar de que está dentro de este movimiento, también es crítico del movimiento. Y siempre está pensando, parece que ya terminó, en algún momento dice, parece que ya se acabó el punk. Y entonces ahora hagamos post-punk. Ajá. Y entonces se autodenominan como post-punk y después New Wave, siendo que siguen siendo igual, los discos son punks. Esa visión que él tiene como de crítica del movimiento, pero también de pensar el movimiento, me parece bastante interesante. Como cómo se va creando, es alguien que está pensando en las letras, en el contenido, en los arreglos. Tiene arreglos, hay música, hay canciones que tienen arreglos. Son más sofisticados que el Y punk entonces común, mucho ¿no? más Al que estamos acostumbrados. Sí. Lou Reed hace lo mismo, ¿no? También es un investigador, disco a disco se desafía a sí mismo. Hay unos que nos gustan más o menos, ¿no es cierto? Menos, sí. ¿Cuál es tu favorito, por ejemplo, de Lou Reed, el disco que más te gusta completo? Solista. ¿Hay alguno que te guste más? Solista,
te vas a reír, pero el último a mí me mata, de Raven. Ah, buenísimo, me gusta. Me quedo con ese porque me quedo con la última. Es que ahí hay una canción que se llama The Dream, que él agarra. Bueno, hay canciones de amor a Laurie Anderson, hay canciones sobre lo que es envejecer, pero hay una canción de The Dream donde él rescata los diarios de Andy Warhol y los lee. ¿Ya? Bueno, ahí se junta con John Cage y empieza a leer los diarios de Andy Warhol, porque al final de su vida Lou Reed dice, de verdad, como que realza la figura de Warhol. Como si tuviera que agradecerle a un padre en mi vida, a un padre que no fue mi padre porque él tenía conflicto, es Andy. Y él siente una especie de, está en el libro, de culpa o de no haber estado más con él antes de que muriera Andy Warhol. Como que se siente en deuda y que no cerró ese capítulo con Andy Warhol. Entonces no para de homenajearlo. Y lo otro que yo quería decir es que esta cosa de hacer música en contra de algo es súper propia del buen rock, ¿no? Porque en el fondo Lou Reed, cuando comienza con The Velvet Underground, ellos hacen música en contra de la música de California, de los hippies. Claro, de los hippies. Y estos también, los californianos también. Entonces Sí, están unidos por sí, las cosas. Sí, Sí, y es Disculpen como, los hippies, ¿eh? y es como voy a escribir letras de la vida cotidiana, de lo que es, y eso para mí es el legado de Lou Reed, que en el fondo te deja, como que escribe letras de una llamada por teléfono, una historia de amor con Island Baby, A Perfect Day, por ejemplo, es como la historia de un día que él pasa, o sea, en el fondo como que a los escritores lo que creo que les gusta de Lou Reed es que convierte lo cotidiano, al revés de Bob Dylan, según yo, que a mí se me hace demasiado Bob Dylan, demasiado poeta. A mí me gusta más la Lou Reed es más de la calle. es de la calle, es como fui a comprar droga, no había, waiting for my man. Fui a la que leo, tampoco tenía. Claro, sí, heroin, como vida cotidiana y achaques y una ciudad. Por eso. Claro, es como de la calle, ¿no? Es de la calle. Es de la calle. Dice así, me propósito de lo que tú dices. El Raven es un disco que él dedica también a la figura de Edgar Allan Poe, su amado escritor. El cuervo. Él hace muchas referencias literarias. Dice, Poe es el clásico por excelencia de la literatura norteamericana. Un autor más en sintonía con el latido de nuestro tiempo que con el suyo propio, explicaba Reed en las notas del siguiente álbum. Las obsesiones, la paranoia, los actos voluntarios de autodestrucción nos rodean. Pese a que maduramos, escuchamos el llanto de aquellos para quienes la atracción del funesto caos es monumental. He leído y releído a Poe, dice Reed, para plantearme una y otra vez las mismas cuestiones. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me siento atraído hacia lo que no debería? He luchado con esa idea en innumerables ocasiones. El impulso del deseo destructor, el deseo de automortificación. ¿Por qué hacemos lo que no debemos? ¿Por qué amamos aquello que no podemos poseer? ¿Por qué sentimos pasión por el mal? ¿Qué significa el mal? Ese es el nivel de preguntas que se hace el viejo Lou Reed, ¿no? Heavy, ¿No? O sea, la profundidad. Sí. Y a ver si leo algo para empatar con Dead Kennedy, para pasar a otro tema. Dice así, la teatralidad, hablando de la música de Dead Kennedy y de Yellow Biafra, que era un tipo, ustedes lo ven busquen en YouTube, videos de Yellow Biafra y dan ganas de estar en ese concierto, porque el tipo es un genio, ¿no? Se mueve, gesticula, canta muy bien, ¿no? O sea, es que también piensa el escenario. Exacto. Piensa el escenario cuando dice, ya, en realidad el punk ya no, lo que viene es lo post. Y entonces va y todos van como con poleritas blancas, con un símbolo. Claro, la corbata con el signo peso es como que una burla a otro que es algo grupo que no hacen otras bandas de punk. Claro, y él dice así, la teatralidad iba de la mano de una devoción de toda la vida hacia la creación de conflictos. Sin ser tan malhumorado como afirman algunos críticos, Biafra siempre disfrutó de un ingenio travieso. Sin embargo, fue su postulación a la alcaldía en el año de 1979 lo que le dio más notoriedad, ¿no? Además, el tipo hace toda una performance y llega en cuarto lugar. No llega a ser alcalde de California, pero ocupa el cuarto lugar, demostrando que alguien con ideas absurdas, poniendo en jaque la idea del poder, puede llegar a eso. Y Reed también al final de sus días, ya por ahí por el disco New York en adelante, se vuelve más político, entre comillas. Antes no le importaba mucho, después se empieza a comprometer.
Sí, ¿no? Por este Nueva York que ve destruida por la derecha siempre. sí, ¿Hasta cuándo? Dice Reagan, es una mierda. Entonces ahí se empieza a activar ese Lou Reed más político. sí, ve blanqueada, claro, a fines de los 80, ve blanqueada la ciudad. Se acabó la ciudad que él conocía. Blanqueada por, bueno... Aséptica, claro, limpiada. Limpiada, disneyizada. Ve algo muy triste. Es el inicio del fin de la cultura underground. ¿Por qué? Porque la ciudad empieza a ser un lugar donde, básicamente de la especulación económica, entonces la renta sube, Sí. los artistas ya no pueden La vivir en Nueva gentrificación. York, la gentrificación, la gente hoy día ni siquiera puede, se van a Brooklyn y eso ya también ya se acabó, o sea, ya tipo están en no sé dónde, ni siquiera Queens, entonces él veía eso, y es triste porque era su legado. O sea, era su legado y yo creo que ese era su partido político, era su bandera. La ciudad. La ciudad, Sí, el under y ser punk, o sea, ser contestatario. Y cuando la ciudad la ciudad que tú conoces, se vuelve lo contrario, él por supuesto que tiene que hacer un duelo, pero ahí yo creo que igual él Patti Smith, Sí. toda esa generación vio el fin de una época y fíjate que él y también Patti Smith, bueno, y Laurie Anderson por supuesto también, se volcaron al budismo. Y eso es súper interesante. El Lou Reed que hacía Tao, que está de Tai Chi, que leía a los grandes maestros. O sea, en el fondo, ya cuando el mundo se viene abajo, como hoy día, o sea, literalmente ayer se está viniendo abajo, hoy día Gaza, hello, o sea, Lou Reed que era judío, Sí. estaría en la marcha en Nueva York hoy día en contra del bombardeo en Palestina y lo que él hace yo creo que es como refugiarse en lo espiritual y meditar y también tratar de controlar su ira. Sí, sí. Parece Sí, que lo logra al final. Sí, lo logra. Se ve lo que dice Laurie Anderson a veces, qué sé yo, ¿no? Sí, hace un... La ciudad, hablaste tú hace rato, Melina, también de cómo esta gente que vive en otra ciudad, ¿no es cierto?, aparentemente más como pachanguera, no sé cómo llamarlo, no sé si los gringos podrían calificar San Francisco de pachanguera, donde nace el hipismo, todo. En el seno del hipismo mismo sale una respuesta contraria, que es esta banda con unas letras impresionantemente fuertes, graciosas, que les trae problemas, porque hay gente que no entiende la ironía de California Uber Alles. Ellos van a Inglaterra y los punks ingleses empiezan a levantar la mano en símbolo nazi, y Biafra no entiende que es una broma y se molesta y dicen no, si acá tampoco nos gustan los nazis, o sea, pero la canción, ¿te fijas? Hay gente que no entiende la letra de muchas de sus canciones y le viene escándalo eso, ¿no? No, encuentro que... La derecha parece que no entiende de sutilezas, ¿no? Que es heavy lo que pasa relacionándolo con los ingleses y relacionándolo con los otros punky, o con Ramones, que son distintos. Claro, uno tiende a hacer esta relación de Clash, de Kennedy, y de Kennedy dice que los Clash no nos interesan, claro. no importan, como que ellos Son quieren muy son muy pop. Claro, eso dicen ahí. Ah, mira. Sí. Para ellos son muy pop porque están en una Entonces, multinacional. Claro, Ellos no. y ellos hacen un sello también propio. Así de punky encuentro yo que son. Tan punky que se pelearon y no se hablan, pero son así de autodestructivos. No sé para dónde. La ciudad, estamos hablando de Pero la ciudad, ellos, del punky. perdón, una pregunta. Los Dead Kennedy, su carrera transcurre en la época de Bush 2, ¿no? Como en la época de la guerra en Irak, en los 2000. No, antes, No. pues están en Reagan. Están en el 70. No, están en el fines de los 70, principios de los 80. ¿En serio? Sí, pues sí, son viejos. Sí, o sea, están paralelos a Pero se Ramones. hicieron más famosos después, según yo. Seguro. Es que seguramente Como siempre. llegó acá después, o sea, el punk llegó después de lo que fue allá. Y es raro porque, bueno, siendo bien alternativos, o sea, ¿cachai? Todo lo que hay que pasar para llegar a Chile, como musicalmente. Yo creo que por eso se demoró también la música en llegar como ciertas influencias, y en un Chile también que no admitía nada.
O sea, estamos hablando del O sea, 80, yo creo que en los claro, 90 habrá ahí llegado llegaba como la onda Sex del Pistols, punk, se claro. escuchaba, o sea, los Bueno, y Pistols se podía escuchar The Clash En la radio incluso. en la radio porque estaban en un sello, pero estos no estaban en ningún lado. No llegó a la feria del disco. No, No, pero porque sí llegó a la llegó, feria del disco, pero claro. sí llegó a Fusión. Y ahí yo quiero dedicar un poco la conversación a Carlos también, Fonseca, que era alguien que a muchos de nosotros nos copiaba en su oficina, en propia Fusión, uno iba, ¿Ya? me pasaba un cassette, yo le pasaba un cassette y me grababa muchos de estos discos de los que estamos hablando, pero los pirateaba él, que no podía, porque claro, él vendía vinilos y todo, pero alguna gente nos copiaba en CD, El vinilo. el vinilo, en copia metal, y yo ya pasaba a buscarlo 2 días después y me iba y te pasaba, bajo cuerdas, como decimos, un CD, o sea, un cassette. Ahora, es interesante lo que dices tú, Melina, porque Y eso de efectivamente... los 90s, Claro. además. Es decir, Ya en para que 90s. lleguen a Chile tiene que haber pasado un camino muy largo, porque Dead Kennedy no tenía tremendo ningún proceso. sello importante. Y recuerdo que en Fusión muchos conocimos recién a Dead Kennedy cuando sale el disco póstumo recopilatorio de grandes éxitos, que es el Give Me Convenience or Give Me Dead, ¿no? Que es un disco, tú lo escuchás y es perfecto. Es perfecto. No puedo Ese disco creer. es Yo perfecto. al principio no sabía que era un compilatorio y yo dije, no puedo creer que el disco sea tan brillante. Y después me di cuenta que era lo mejor de todo y es de verdad un disco espectacular. Es espectacular. Y ahí uno va para atrás, po. Y ahí O sea, es empezamos que a todas las conocer canciones todo. son buenas. Todas son buenas. Todas las canciones son buenas. Todas son buenas. Entonces, y son mejores las versiones de ahí que las de las versiones originales, ¿no? Y lo dicen acá. Lo dicen también. Los singles, porque eran grabaciones nuevas, son mejores incluso que este, que ya es buen disco. Las versiones que están singles nuevas de este disco eran mejores incluso que las de acá. Entonces, es bonito eso. Claro, Lou Reed llega a nosotros a través de la EMI, Claro. o sea, pero estos llegan a través de De su nada, propio sello. claro, del propio sello. Y a través de nació disquerías como súper difícil. Fusión. No sé si ustedes recuerdan alguna otra disquería que haya traído en esos años discos de Dead Kennedy. Pero ¿qué otra disquería había? Había otra. Background, Va a pero venir un poco background era después. música electrónica, los 90. Creo que llega un ¿no? poco después, Sí. ¿no? El público aquí no, nadie, no, lo compraron, alguien le llegó Son el todos disco. muy jóvenes. Son todos Esta jóvenes gente acá. de acá. Tal vez les llegó de Pirateado, de una pirateado. amiga. Pirateado. Ya. Claro, pero Carlos 90s. Calor, Claro. Sí, Carlos, ¿qué pasa con Carlos Calor? Carlos Calor, tengo Performance. entendido que él traía discos, También. o sea, él iba a Londres o a Miami Sí. también, y compraba discos, CDs, a fines de los 80 y los vendía por su Carlos Calor, que es otro personaje Sí. como de los... De la Y él, época. y él Delante. los traficaba, así como, oye, trajeron una maleta. Sí. Bueno, recordemos que en Concepción, hoy día que los tres están en boga, que han regresado, también en Concepción había polos de música porque había amigos de ahí que viajaban a Europa, tenían un poquito más de lucas y compraban vinilos y los traían y los ponían en circulación y en programas de música en la propia Concepción. Y ahí uno empieza a conocer estas bandas. De no ser por esa gente, por Carlos Fonseca y otra gente en Chile que traía discos, tal vez no habríamos conocido nada. Chile además era, como hoy día todavía no es un poco una isla, entonces a través de esa gente nos llegaban, de programas de radio. ¿sí? El Rolando Ramos. Eso, estaba pensando, cuando dije radio pensé en Rolando El Ramos. Rolando Ramos cuando presentó el libro de Kennedy cuando lo lanzamos, y él comentó ahí que también conoció de Kennedy por Carlos Calor, que él traía Claro. esos discos y ahí claro, se los pirateaban, se los grababan. Todo el mundo se pasaba discos cuando le llegaran cassettes regrabados, recopiados de otras. Era como una especie versiones. de fanzine, pero musical. Claro. Un Y fanzine recuerden ustedes musical. que ahí uno iba con el vinilo a la casa de los amigos o amigas, lo poníamos ahí, todo el mundo se juntaba a escucharlo, Escuchar, y después se procedía a la copia, ¿no es Sí. cierto? Sí. Te dejáis tu cassette y te lo O copiabas. sea, imagínate que hoy día existe, o sea, eso me parece alucinante, que en fondo para acceder a Lou Reed o a Dead Kennedy tienes que escuchar su música, y Lou Reed tampoco dio miles de entrevistas, eran como una que otra. De hecho, Julia dice que era como porque no le gustaba la prensa. Hoy día que hay Instagram, todos los músicos hacen real life, no sé qué, es otra la relación entre el fan o el que le gusta la música y el artista. Por eso Lou Reed hoy día sigue siendo un misterio en el fondo. O sea, ya no van a haber más músicos así, porque la transparencia de las redes sociales, de qué sé yo, también mata el mito, ¿o Un no? misterio, sí. El misterio. Bueno, hay algunos que Sí. todavía se niegan a eso y no hacen ninguna vez, no tienen redes sociales también. Puede ser Claro, que que es ser el camino. extremo. Es el camino. Es el camino. Sí, pues, pero claro, es que pasa que si tenía un sello detrás, quizás no necesites hacer ciertas cosas o él se niega a hacer. Yo no conozco tanto Era otra la vida época, de ¿cierto? Lou Reed, pero es diferente.
es diferente de ahora en que la gente tiene que trabajar de manera independiente y tú manejas las redes sociales, tú Claro. tenés que ir como Exacto. Sí. cortar la entrada, no sé, pues hacer todo en realidad. Sí. Es que yo creo que la generación de Lou Reed tenía esta idea de que el otro tenía que descubrirte. ¿Cachai? Como, yo estoy acá, está mi música, el que me descubre y cacha, Ajá. es bacán. Así como... Es un destino igual, porque, Sí. o sea, si estás así y a los 30 no te descubrieron, como que chao, no dejáis de como- hacerlo. Exacto. Y ¿Cachai? bueno, Julia dice que a partir de los 80, él, Lou Reed y David Bowie se dan cuenta que esta cosa de ser indie, underground y cool, you know, como no me vendo, toda esa actitud muy fuerte en los 70, se acaba y ellos, los dos empiezan como full promoción, giras, fotos. Claro, porque ya no funciona el mundo igual. Ya no además. funciona el mundo igual. Sí, Exacto. se dieron cuenta de eso. Todos estos son momentos históricos, ¿no? El punk en un momento, la música que crea Lou Reed responden a su momento histórico, como los géneros en el cine, no hacen en un momento histórico. Sí. Hoy los replicamos. Mira, voy a leer una frase de Lou Reed, página 183. ¿Lo tienes tú? Dice así. Voy a citar Lou Reed, ¿no? Dice así. Digamos que funciona bastante por intuición. Pero hay quien afirma que el rock debe existir solo de la cintura para abajo, y si introduces una idea que vaya más allá de follar, te lo cargas. La gente que piensa así tiene su música y la tendrá siempre. Pero si es cierto que introducir un pensamiento lo mata, bueno, he estado perdiendo el tiempo todos estos años. Desde el mismo principio y hasta este nuevo álbum, pues eso es exactamente lo que trato de hacer. No veo por qué no ha de ser posible hacerlo por debajo de la cintura, por encima de esta, con ambos brazos abiertos, todo ello a diferentes niveles y en tiempos distintos. Si te gusta escribir, no es tan terrible intentar combinar la escritura con la música, ¿verdad? ¿Es eso la muerte del rock? Quiero decir con esto que me sentiría muy mal si me dijeran que no puedo tocar rock, que mis temas no suenan a rock. Y en los Dead Kennedys dice otra cosa, dice... dicho material, vean la portada, esta es la portada del primer disco. No, esto es un tema de lo gráfico, dice... Dicho material gráfico, idea de Diafra, incluía una foto de Judith Carlson del San Francisco Examiner, que mostraba una fila de autos de policía en llamas. Fue tomada en 1979 tras los disturbios de la Noche Blanca, después de que se emitiera un veredicto de homicidio involuntario contra el ex agente de policía Dan White, que había disparado al activista de los derechos de los homosexuales Harvey Milk y al alcalde George Moscone, y se había librado de una condena de entre 3 y 5 años. Los abogados de White alegaron que había comido demasiados pasteles el día anterior al asesinato y que el consecuente subidón de azúcar le había desequilibrado. ¿Ya? La defensa Twinkle, término acuñado por el escritor satírico Paul Krasner, se ha convertido desde entonces en la abreviatura reconocida de una defensa legal espuria o improbable. Biafra retomaría el tema en la letra de su versión de I Fought the Law, de The Clash, original de The Crickets, al modificar la letra original. I fought the law and I won, luché contra la ley y gané, por I am the law, so I won. Soy la ley y por eso gané. ¿No? Dos acercamientos distintos. Aquí la gráfica, a Lou Reed la gráfica no le gusta, la lírica era más importante, pero en el punk, y especialmente en Dead Kennedy y Melina, la gráfica es muy importante. Sí, está bonito esto. Hay un anexo. No, hay varios anexos. Uno son los collages de... Hoy no puedo decir el nombre de este señor. Will, se llama... No. El creador del collage, dices tú. Sí. Sí, pues Winston Smith, el de... Toma el nombre de la película, de la obra 1984 de Orwell, Sí. ese es su seudónimo. Ese es su seudónimo. Winston Smith, tiene otro nombre que yo no recuerdo. Y entonces, asociado a Dead Kennedy están las imágenes de los collages de Smith. ¿Qué está la base del collage, Melina? Está ¿A qué se reduce el collage? ¿Por qué tú crees que el punk utiliza el collage y no dibujos más limpios, más... ¿Por qué el collage? Bueno, tiene que ver con hartas cosas. Es una forma de trabajar que ya viene de la vanguardia, del principio del siglo XX, ¿cierto? Y me encanta que el punk lo haya propuesto de nuevo, porque es una forma antigua de impresión rápida,
¿cierto? Si estas imágenes están a color y yo las paso a fotocopia, se unifican las imágenes. ¿Cachai? No es que sea el collage en sí, porque no es el collage. En realidad es la impresión en la fotocopia. Sí. Eso es lo que le da la unidad. Eso es lo que negro. no estamos viendo este collage a color. Este collage a color quizás no sea lo importante en realidad, sino que la unidad que le da el blanco negro. Pero es loco lo que tú dices, porque fotocopiado. si el blanco-negrismo, por decirlo así, Sí. unifica algo que en su origen está súper desunificado, porque el collage no es sino Claro. la superposición de imágenes que no tienen relación. Entonces es bonito eso de que parte de la discontinuidad y se quiere convertir en algo continuo. Pero, y además que asume un contenido. O sea, hay algo que quiere decir este collage. Y también esto de recortar los diarios y las letras y ponerlas en lugares específicos también, y rayar sobre ello. Claro. Que no es algo que no hace la vanguardia, lo hace el punk. Desde estas publicaciones independientes, que son los fanzines, que creo que son importantes, son parte del movimiento punk. Bueno, aquí por ejemplo vemos a Ronald Reagan ahí con un bigotillo hitleriano, ¿no? Esta cosa como satírica que tiene el collage, que te permite reírte, que viene de las vanguardias, como Mira, que con la dicen, estrella de del surrealismo, el dadaísmo, claro. Claro, podéis jugar. Y también, bueno, hay fotos de Ruby Ray que también están dentro del anexo. Hay de esta fotógrafa que retrata un poco la escena del momento. Ahí tenemos a Lelo Biafra en acción, ¿no? Dice, por ejemplo, cosas muy graciosas. Dice, arriba, hielo contorsionado en el Mapuhey, 1978. Abajo, hielo en el suelo del mugriento escenario del Mapuhey. Seguramente estaba lleno de cerveza, tierra, no sé, repugnante. Y él ahí retosando en la mierda, que es un poco la idea del punk, también, ¿no? Salir de la basural, ¿no? Sí, también tiene el apartado de las portadas de los singles. Claro. Y California Morales, claro. Ahí está. Este es un contenido bien importante, creo yo. Sí. Como que me gusta eso del libro que tenga asociado, que hable del vestuario, pero que también habla de este otro mundo de la autopublicación y de la autopublicación, de hacerse tu propio sello, de hacer tus propias portadas, como que... Claro. Oye, yo quiero abrir ahora, si hay preguntas, porque ya estamos como en la fase final. Yo tenía muchas más citas que no alcanzamos, hay muchas cosas, así que hay que hacer una mega charla de unas 3 horas para que alcancemos a hablar todo lo que tenemos que hablar, ¿no? Y no sé, yo quiero abrir si hay alguien que tiene un comentario o una pregunta para hacerle a nuestras invitadas o al editor que está por ahí un comentario, lo que sea, y después ahí terminamos con un poema de 40 minutos que escribió José sobre Lupi. No sé si tienen algún comentario, pregunta, por favor, adelante. Es el momento, y así nosotros podemos tomar cerveza y agua mientras ustedes hablan un rato. Salud. Sí, no, el tema, por ejemplo, del Lou Reed, que me lo comentaba antes también, pero ¿por qué puede ser que Lou Reed, por ejemplo, en Europa sea así un tipo, en España sobre todo, es un tipo que está como a la par de David Bowie, están como los juegos juntos? En cambio acá en Chile no es tan así. Y el Ignacio Julián le llama la atención que acá en Chile sea como más under, así como más como muy de nicho. ¿Por qué puede ser eso de qué pasa con Lou Reed? O sea, son teorías que uno puede lanzar, ¿no? Sí. Él parece que sabe. ¿Alguien? Yo creo que es más conocido del Verán de Clown Puede ser. que Lou Reed. Sí. El Verán de Clown tiene como No. un misterio ahí. Sí. Eso de Y yo creo que Lou Reed canchas tiene una igual, versión, ¿no? por lo que dice la amiga ahí, no hizo mucha promoción sus primeros años, no le interesaba mucho hacer promoción. De hecho, por mi parte, Perfect Day fue conocida, no sé, por Transpotting, por ejemplo, Claro. más que porque sonaba en la radio. O sea, todo, oye, ¿quién es este tipo? Ah, Lou Reed, de Verán de Clown. O sea, como a ciencia cierta, entre los 80 y 90. Claro, hay gente que es fanática y lo conoce todo, pero... Es de culto, ¿no? Claro, es más como de culto. Igual que Dead Kennedy, por lo que decía Melina, no sé,
A mí me llegó un cassette de Dead Kennedy en los años Sí, 90. a todos nos llegó un cassette. Uno veía a la disquería y decía Dead Kennedy, veía un póster de Dead Kennedy. No es como Bueno, ahora. famoso Yo esa... creo, Perdón. sí. yo creo que David Bowie, yo recuerdo haber ido al primer recital que hizo en Chile, el 91. Y no había tanta gente, pero había gente. Creo que Bowie, bueno, uno sonaba a veces en la radio y dos tenía canciones bailables. Claro. ¿Cachai? Lou Reed no es para la pista. No tiene ninguna que se pueda bailar. No, es para lugares como más cerrados, bares también. Y lo otro es que Bowie me parece, visto en retrospectiva, yo creo que Lou Reed es como el ángel negro y Bowie es como el ángel blanco, por supuesto. Que Bowie es mucho más un tipo más luminoso, ¿verdad? Y eso que Lou Reed también puede ser andrógeno. O sea, de hecho ha tenido Rachel, su mujer, Su era, mujer, era trans, trans, Coney Un Island gran amor, Baby, su gran amor, sí. era trans y Coney Island Baby entera hasta de calle, pero Lou Reed creo que es más, también a la vez es muy masculino, tiene una masculinidad muy, es como un macho. Claro. ¿Ah? En, Sí. en cambio Bowie Es más frágil. es más etéreo, es más pop, es más suave, ¿cachai? Creo que por ahí es mi única Hay una frase muy bonita en el libro de Juliet que dice, Lou Reed le dice a un amigo, van a un bar. Yo la estoy parafraseando, no la recuerdo exactamente. Dice, cuando ya está con Laurie Anderson, está como calmado y le dice a un amigo, qué difícil es mantenerse straight, ¿no? De hecho, pero al mismo tiempo su juego de palabras con straight de hétero, de mantenerse fuera del mundo homosexual, que a él también le gustaba no mucho. poder tomar vino. Y no tomar copete, Claro. es un juego de palabras. Entonces, Sí. el tipo decía, el straight que me dijo, lo interpreté en dos sentidos. Sí. Como mantenerse fuera del copete y la droga, que estaba bien Sí. para él ya, pero también fuera del mundo que él también tanto amaba, esta cosa de la noche, Sí. la cosa trans, Decadente, homosexual, decadente. SM. Claro, el bondage, claro. Sí. Todas esas cosas que parece que a él le gustaban mucho. Y es bonito eso cuando lo dice al amigo y el Sí, otro, es bonito, pero estoy bien. es bonito. Es como, sí, estoy bien. Sí. bien. Ese bien, pero bien al mismo tiempo. Mucha, hace una nostalgia. Sí. Es cierto lo que dicen ustedes, ¿no? Esta Ahora, idea. Sí. Artísticamente, Lou Reed, lo que me pasó, me encantaba su disco todo y lo voy a escuchar en vivo y destruye las canciones. O sea, No, yo recuerdo cuando lo vi en vivo. o sea, Cambia el la fra- versión. Cambia la versión, Sí. el fraseo es totalmente distinto. Sí, pero cuando su tú lo- forma de cantar. Cuando yo lo vi en vivo también, igual que tú acá, el tipo era muy o sea, salimos con los oídos así, pero el tipo era fan, la guitarra, no era esa cosa suavecita, hasta lo más suave que tenía en vivo sonaba como mucho más power que en el disco, y lo dicen todos, a él los músicos les costaba seguirlo porque el tipo cambiaba cosas. Y los tipos, chuta, hay que seguir a Luz, mirémoslo, porque el tipo, si estaba de humor, una canción duraba 20 minutos. Claro. Ahora, igual dentro de eso hay un porcentaje que hay gente que no le gusta eso. O sea, dice. Lo dicen en y el libro. ¿Y la canción? ¿Dónde está? En el libro lo dicen, justamente lo que tú dices, que hay gente que dice, yo fui a ver a Lou Reed y no tocó lo que yo pensaba, y me se defraudan. El libro toca ese tema, yo recuerdo, no sé. Bob Dylan hace lo mismo, o sea, yo lo fui a ver al Monumental y tocó puros clásicos y yo decía... Bueno, Lou Reed te habría echado, porque él dice ¿Cuál en es el la libro, canción? te habría echado, dice, mira, si la gente quiere escuchar las Sí. mismas cosas siempre, escúchenlo en cassette. Exacto. Aquí yo en vivo hago otra cosa. Ya, pero Eso decía. hay algo diferente, o sea, nosotros aquí hablamos en español, no sabemos lo que dice muchas veces la letra, Sí. entonces yo creo que un gringo sabe lo que está diciendo, entonces la mayoría no entiende mucho, No sé si los gringos entendían a Lou Reed también. o por lo menos se entiende lo que dice, su idioma, pues acá... Menos, claro, menos. más difícil. Claro, Bueno, Lou Reed acá entra vino. primero por la melodía. Bowie Eso fue. vino, Lou Reed vino, pero Dead Kennedy nunca vino. Nunca. Nunca vinieron. Pucha. Quisimos traerlo hoy Ya día, fue. pero no podía. Yo lo dijo, no puedo, tengo una performance. Han venido, pero sin Yellow Biafra. Claro, Sí. pero no vino él. Sí. Bueno, los Ramones Pero así vinieron como una también. versión... Es que los otros tres Dead Kennedy siguieron con la banda, de hecho tuvieron ahí un litigio legal y se quedaron con el nombre. Ellos Sí, siguieron siguieron. tocando con Siguieron. el nombre de Kennedy, pero tocan las mismas canciones de Dead Kennedy. Nunca sacaron una canción nueva. Pero sin Yellow Biafra es como... No, sí, sí.
Los Prisioneros sin Jorge González, no sé, no existe eso. Como una banda tributo, creo. Claro, raro es como una banda tributo. Banda Exacto. tributo. Uno Ramón. recordaba que venía hasta el baterista, que fue el último. No, pero el baterista ha venido hasta acá, si viene a cada rato a tocar Sí. solo, digamos. Y el baterista como uno de los últimos, entiendo, ¿no? Que no es el histórico. Sí, No, como el de de los- la El última que estuvo gira. como 2 semanas, ese sigue bien. Más comentarios o preguntas, amigos, amigas. ¿Dónde regalan los libros? Los libros se regalan aquí a un precio módico. Yo que tengo una pregunta para don Santiago y don Ander. ¿Vienen más libros de música pronto o no? ¿Hay proyectos? Ya se está institucionalizando don Santiago Ander como una editorial de libros sobre música, ¿no? Ya están abandonando otras áreas, por lo que se ha visto. Sí, pues vamos a quedarnos con 2 colecciones, una que es de música y otra que es como texto, ensayo y relacionado como a música o cultura pop en Ah. general, cine. Con esas colecciones nos vamos a quedar. Ya, perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Cuándo ¿Todos? vamos a hacer la fiesta De Santiago Ander. Santiago Ander? Hagámoslo al tiro. Bueno, apagamos la cámara y si ustedes tienen ganas, vénganse a que les voy a estar aquí a la fiesta de Santiago Ander. María José, ¿quieres decir algo antes de terminar? No, quiero leer Claro, el... claro. Ya. Bueno, en el último disco que hizo Lou Reed tiene una canción que se llama Who Am I? Who Am I? Que encuentro tan maravilloso seguir preguntando. Tú leíste la cita pues, de por qué, Exacto, el mal. el mal, por qué. Es como seguir preguntándose quién soy antes de morir. Eso de verdad yo creo que no lo admite cualquier persona. Y dice, es que está en inglés, o la leo en inglés o la No, tradúcelo para La la gente que traducción. no todo habla en inglés. Ya, Veamos voy a tratar de traducir. una idea bien. aproximada. Ya, empieza así. Sometimes I wonder who am I, ¿verdad? A veces me pregunto. Él siempre ocupa sometimes. Es como, bueno, a veces me pregunto quién soy. El mundo parece pasar a De mi mí. lado, de mí, a tu lejos. No, porque los españoles dicen, este tío pasó de mí. Es Pasó como de que, mí. claro, Un hombre joven volviéndose viejo. Me tengo que preguntar el test de... cómo habría sido el resto de mi vida, cómo se habría mantenido el resto de mi vida. Sostengo un Espejo frente a la espejo cara. frente a mi cara. Hay algunas líneas que podría trazar Sí. a las memorias de quererte, O a mis recuerdos de a mis claro, recuerdos de amarte. Claro. Ya. Estamos ahí en vivo, esto está en vivo, está pasando en vivo. La pasión Que rompe, que rompe la en dos. razón en dos. O la quiebra en dos, claro, la rompe. No, ya. Como que yo digo, ya. Sí, Lou Reed era un poeta. Él Era un admiraba la poeta. literatura, él siempre quiso estudiar eso. Era un escritor. El tipo tiene un nivel de poesía, a mi gusto, esto es muy personal, Sí. mejor que... O sea, mejor que I'll be Putin. your A mi mirror, o sea, perdón, o sea, I'll be your mirror. No, tiene unas canciones que son tremendas, ¿no? Recuerda esa del tipo que se ve en el espejo Claro. y no le gusta su cara porque ve a su padre, y Sí. entonces empieza a cortarse con un Contagiar. cuchillo para transformar su rostro Sí. en vivo, en el espejo, empieza a sangrar. La historia es así, después va al médico, lo operan, le dicen, lo logramos salvar, pero su rostro ya nunca será el mismo. Y termina, es una canción terrible, terrible. Hay canciones que retratan Sí. asesinatos, violaciones, no, es horrible. Algunos momentos de la Sí. poesía de Lou Reed Sí. te llevan hasta lo más bajo, y en otras es luminoso, el tipo se Muy debate en luminoso. esas preguntas que hablamos Sí, recién. sí. Melina, algo Hermoso. antes de concluir también sobre lo que tú quieras, el punk, Lou Reed, que leo, la música, no sé. ¿No? No. Yo voy a leer entonces un Fiscales, amor. fragmento. Voy a leer un fragmento de acá, dice así. No me gusta la nostalgia, a menos que sea mía. Lou Reed. Oh, ya. Ahí. Ya, un aplauso entonces para nuestros invitados de hoy. Para todas las personas que llegaron aquí a Leo Forestal, recuerden que Leo Forestal, Merced 76, se encuentran todos los libros. ¿Están todos los de Santiago Ander? Sí, dice. Está también el libro hay varios libros de María José Viragallo, aquí estoy mostrando solo uno. Y aquí el fanzine autorrealizado, autoproducido por la Melina, todo hecho por ella misma. Loca de Patio Ediciones, también aquí este poemario de Melina, Cabaret. ¿Ya? Muchas gracias por venir, un placer tenerlas aquí hoy día. Igual.
y nos vemos en otra charla aquí. Mario, ¿qué viene después ahora en que leo? El martes El martes. El Chascas está acá. ¿En Mira, serio? viene el Chascas directamente de Estados Unidos, De Miami. en exclusiva. y ¿A su qué hora única va a estar? actividad fuera de la fase. Sí. Bueno, seguramente este video puede que salga después de que venga el Chascas, pero igual, infórmate. Y, Estuvo. mira, paradojalmente va a estar, pero cuando tú ves este video ya estuvo. Aquí en que leo por estar. Muchas gracias.